Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios está en este lugar. ¿Cuántos están aquí todavía? Dios está en este lugar como poderoso gigante. Puede sentarse, gloria al Señor, los que están de pie. La honra y la gloria es para el Señor. Bendecimos la presencia del Espíritu Santo de Dios en este lugar. Gloria al que vive. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es maravilloso. Gloria al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí tienen sueños? Amén. Hoy yo te puedo decir que no permitas que el enemigo entierre tus sueños. Amén. Te repito, no permitas que el enemigo entierre tus sueños. Gloria al Señor. Pero te voy a decir algo fuerte también, y yo lo siento, y no permita que nadie, pero nadie te libre del proceso. Porque si te libran del proceso, te están estancando. Porque los procesos son los que hacen crecer al ser humano. Por eso el tema lo he titulado: Dios no va a permitir que tus sueños sean enterrados. Te lo repito, iglesia. Dios, esto es para ti. Amén. No es para que está al lado tuyo, es para ti. Dios no va a permitir que tus sueños sean enterrados. Amén. Y que alguien te libre del proceso. Porque si alguien te libra del proceso, tus sueños no se harán realidad. Porque para que tus sueños se cumplan, primero tiene que pasar por procesos. Y procesos dolorosos. Procesos que te van a hacer llorar. Procesos que te van a hacer creer que Dios no está contigo. Pero yo hoy te quiero decir que cuando tú creas o tú piensas que estás solo, es cuando Dios está contigo. Así los pastores, los líderes no estén contigo, Dios está contigo. Y recuerda que tú y Dios son mayoría. Nadie va, gloria al Señor, a enterrar tus sueños. Nadie te va a matar antes de tiempo, hasta que no cumplas el propósito que Dios tiene contigo en esta tierra, en esta vida. Gloria al Señor. Quiero que vaya conmigo al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 37, del versículo 18. Gloria al Señor. Vamos a leerlo hasta el 22. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dígale que está a su lado: el Dios que yo vengo a alabar a este lugar. Repítale, dígale. Dígale: el Dios que yo vengo a alabar a este lugar es un Dios bueno. Y es un Dios de propósitos. ¿Y sabías tú que en ti hay un propósito de parte de Dios? Así tú hayas venido hoy por primera vez, así sea la segunda, tercera vez, Dios te trajo a este lugar con un propósito. Dios no te trajo para que tú calientes silla. Eso es lo que el enemigo te hace pensar. Pero tú llegaste a esta iglesia fue con un propósito divino de parte de Dios. Gloria al Señor. Génesis capítulo 37, versículo 18 dice de la siguiente manera: cuando ellos lo vieron, hablando de los hermanos, ¿de quién? De José. Amén o no amén. Lo pongo en contexto para qué. Hablando de un hombre que era un soñador. ¿Cuántos soñadores hay aquí? Amén. Hay uno que no levantan las manos, como que no tienen sueños, no tienen metas. No estoy hablando de sueños, estoy hablando de sueños, de propósitos. Amén. De algo que tú quieres realizar, de un emprendimiento que tú tengas. Antes de leer la Biblia, te voy a decir algo. Los sueños que tú tienes, no se los cuentes a todo el mundo. Amén. Porque por eso te toman envidia, por eso se levantan contra ti. Porque tú tienes sueños que ellos nunca lo tuvieron. Y el sueño que tú tienes es el sueño de Dios en tu vida. Gloria al Señor. Aquí vemos a José, un hombre que tenía sueños. Pero yo le pregunto a usted ahora,
Lo que José soñaba eran los sueños de él. ¿Ah? Dígale que está a su lado. Eran los sueños de Dios en José. Amén. Eran los sueños de Dios en la vida de José. Por eso nadie pudo matar los sueños de José. Por eso nadie lo pudo enterrar, aunque se levantaron contra él, aunque intentaron matarlo, no pudieron matarlo. ¿Sabe por qué? Porque los sueños que había en José eran de Dios. José solamente era el instrumento, así como tú eres. Tú eres un instrumento de Dios. Y Dios tiene un sueño. Y ese sueño Dios lo ha depositado en ti. Pero escúchame, antes de que se cumplan esos sueños que tú tienes, primero tendrás que pasar por procesos duros que te van a hacer llorar amargamente como lloraba Pedro. ¿Aló? Pastor, si es así, ¿cuántos quieren que esos sueños sean realidad? Entonces prepárate para los procesos duros que te van a hacer llorar, te van a sacar lágrimas, te van a quitar el sueño. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí todavía? Ya les dije que vamos a hablar de José. Dice, cuando ellos lo vieron, o sea, los hermanos de José, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué cosa? ¿Estás viendo? ¿Sabe por qué conspiraron contra él? Porque José todo lo que soñaba se lo contaba a ellos. ¿Aló? Por eso te digo, iglesia, si tú tienes un sueño de un emprendimiento, si tú tienes un sueño de algo que quieres realizar en la vida, no se lo comentes a todo el mundo. Hay una o dos personas que tú puedes confiar en esa persona. 2 o 3 personas. ¿Aló? Para que esas personas te ayuden a orar. Ahora, a la persona que tú se lo vas a contar, tiene que ser una persona netamente espiritual. Amén o no amén. Porque imagínate, si José era hermano, o esos hombres que se levantaron contra José eran su hermano, yo hoy quiero decirte, iglesia, gloria a Dios, yo hoy quiero decirte que no todos aquellos que tú crees que son tus amigos, son tus amigos. Hay gente, gloria al Señor, hay gente que tú crees que son amigos tuyos, pero no son tus amigos, son tus enemigos ocultos. Así como el Señor Jesús tenía discípulos ocultos. Un discípulo que también se llamaba José. ¿Aló? Y ese hombre era un hombre rico. Y él era un discípulo oculto de nuestro Señor Jesucristo. Así tú y yo también tenemos un montón de enemigos que nos hacen creer que son amigos de nosotros, pero son tus enemigos. Así que por eso tu sueño tú no debes contárselo a todo el mundo. ¿Aló? No, es que ese es mi hermano. Ese es tu hermano de apariencia, pero es tu enemigo número 1. Te quiere ver destruido. ¿Aló? Cuando tú vienes y le cuentas un sueño, hace la manera, busca la forma para que ese sueño no se cumpla en tu vida. Te dañan el testimonio. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí todavía? Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué cosa? Para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene ¿quién? El soñador. ¿Tú no crees que así te dicen a ti también? Comienzan a profetizar. Porque tal vez, profetizar inconscientemente. Porque tal vez tú dices, no, tengo ganas de poner un emprendimiento, yo sé que me va a ir bien. Y cuando te ven venir con el otro, dicen, ahí viene el empresario. Lo que ellos no saben es que están profetizándote a ti. Amén. Porque todo lo que ellos hablen en contra tuya, Dios lo va a cambiar a favor tuyo. Gloria al Señor. El versículo 20 dice, ahora pues, venid y matémosle. Echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de qué. De su sueño. Iglesia, tus sueños nadie te los va a matar. Tu sueño nadie te los va a quitar. ¿Sabe por qué no te los va a quitar?
¿Sabes por qué no te lo van a quitar? Porque el sueño que tú tienes no es tu sueño. El sueño que tú tienes es el sueño de Dios en tu vida. Y como es el sueño de Dios en tu vida, nadie te lo va a robar. Los jóvenes que están aquí tienen un sueño de ser profesionales. Mire, y nadie va a impedir que los jóvenes de esta casa, los jóvenes de esta iglesia, nadie les va a impedir que no sean profesionales. Porque hay una palabra que Dios puso en mi corazón, que ellos van a las universidades. Ellos van a ser los mejores profesionales de aquí de Bolívar. Aleluya. Y escúcheme, le guste al diablo, le guste a tus enemigos o no, el sueño tuyo se va a cumplir. Porque es el sueño que Dios tiene en los jóvenes de esta generación en esta iglesia. Especialmente si le estás sirviendo al Señor. Dios va a pelear por ti. Dios va a traer los recursos. Así que no tengas temor. Dios va a traer los recursos. Dayana, Dios va a traer los recursos. Jóvenes que están aquí, Dios va a traer los recursos para que sean profesionales. Aleluya. Dios está en este lugar. Dígale que está a su lado, eso es conmigo. De hecho, lo que estoy predicando no es para que esté al lado tuyo, es para ti. Y escuche, miren, el 20 dice, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Pero escuche lo que hizo el hermano Rubén. Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Lo querían matar. Pero alguien, Dios va a poner allí como un ángel. Gloria al Señor. Y el 22 dice, y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echémosle en esta cisterna y está en el desierto. Y no pongáis mano en él. Dice, por librarlo así de sus manos, para hacer lo que cosa, volver a su casa. Pero ese no era el propósito de Dios. Rubén tenía un anhelo, humanamente era bueno, salvar a su hermano. Y él sabía que esa cisterna no tenía agua. Y él lo echó allí con un propósito. Pero no era el propósito de Dios. El propósito de los seres humanos, Dios no lo va a hacer que se cumpla en ti. En ti se va a cumplir el propósito que Dios tiene contigo. El propósito que Rubén tenía con su hermano era echarlo en esa cisterna y cuando los hermanos se descuidaran, sacarlo y volverlo. ¿Dónde? Donde su padre. Pero el propósito que Dios tenía era que le iba a hacer pasar por un proceso difícil. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba preparando el presente para cuidar el futuro de esa familia. Hoy Dios te trajo aquí a este lugar, a esta casa, es con un propósito divino. Con el propósito de que tú vas a ser, gloria al Señor, la persona que va a rescatar a aquellos familiares tuyos de tu casa. Y no importa la situación en que estén viviendo, no importa dónde estén ellos, no importa lo que estén haciendo, Dios hoy te da la autoridad a ti para que tú puedas rescatar a esos familiares. Pero acuérdate que primero tienes que pasar por un propósito difícil, por un propósito duro, por un proceso duro y difícil. Ahora escuche, gloria al Señor, el proceso de Dios consiste en una serie de etapas. Yo creo que esto va a aliviar a muchos. Amén. Este apunte que tengo aquí, yo estoy seguro que va a aliviar a muchos de lo que estamos pasando procesos. ¿Cuántos están pasando procesos aquí? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos en un proceso. Amén o no amén. Y hay procesos que son demasiado fuertes que nosotros no le vemos salida. ¿Aló? Hay procesos difíciles que nosotros no vemos la salida, pero ya Dios
tiene un amplio camino, gloria al Señor, que lo ha hecho Dios para poder salir victorioso de ese gran proceso. Entonces le leo lo que anoté aquí. El proceso de Dios consiste en una serie de etapas, pruebas y enseñanzas diseñadas por Dios para formar, pulir, fortalecer el carácter del creyente, llevándolo a una madurez espiritual y al cumplimiento de su propósito divino. No sé si quiere que se lo lea otra vez. El proceso de Dios consiste en una serie de etapas. Primero, pruebas. Segundo, enseñanzas. O sea que en medio del proceso, algo tú vas a aprender. ¿Aló? Y esas enseñanzas diseñadas por Dios para pulir y fortalecer. Mire, los procesos fortalecen. Los procesos nos hacen fuertes. Hay personas que son tan sensibles. Hay personas que cualquier dificultad los estrella, los esparrama. Pero cuando Dios te hace pasar por estos procesos duros, tú allí en esos procesos te vas a fortalecer. Alguien una vez dijo, o puso una comparación, creo que fue el pastor Jonathan, de la zanahoria y el huevo. Y así hay cristianos. Hay unos cristianos que son zanahoria. Cuando pasan por el proceso, ¿cómo se ponen? Blanditicos. Pero hay otros que son cristianos huevos, que cuando pasan por el proceso del fuego se ponen como, se ponen fuertes. Y yo creo que a la iglesia le den de aquí el pozón. Entre más procesos vengan, más fuerte vas a ser tú. Así que el proceso que Dios te ha hecho atravesar es para fortalecer tu vida, para ponerte fuerte, para que nadie te atropelle, para que nadie te saque las lágrimas. El único que va a sacar las lágrimas de ti se llama Jesucristo. Entonces, fortalecer el carácter del creyente, llevándolo a la madurez espiritual. O sea, si no hay proceso, no hay madurez espiritual. Entonces tú debes alegrarte. Tú que estás pasando por un proceso duro, difícil, debes alegrarte. Porque este proceso te va a llevar a la madurez espiritual y al cumplimiento del propósito que Dios tiene contigo. Escúchame. No es un castigo como muchos lo creen. Y como alguien en estos días que está aquí me dijo, y yo sé que me va a mirar, pero que ni se sonríe para que no sospechen que es ella. Me dijo, pastor, yo creo que hay veces que las personas que usted hace esto, no los está castigando Dios, sino usted. ¿Aló? No voy a mirar para que no... Pastor, yo siento que no es Dios que lo está castigando a esa persona. Yo siento que es usted. Pero yo en mi corazón sentía que le estaba haciendo un favor a esa persona. ¿Aló? Y yo sé, gloria al Señor, que esa persona maduró espiritualmente. Yo sé que Dios va a cumplir el propósito que Dios tiene con esta persona. Si Dios no hace pasar a esta persona por este proceso duro, difícil, gloria al Señor, fuera un cristiano zanahoria. Y escúchame, no es un castigo, sino una herramienta de amor. Mira, pastor, si Dios lo castiga, así Dios demuestra el amor. Sí, porque es que Dios no quiere que tú seas un cristiano pechichón. Dios no quiere que tú seas un cristiano zanahoria. Dios quiere que tú seas un cristiano huevo, que entre más el fuego se levante contra ti, más duro tú estés. Amén. El cristiano zanahoria, cuando lo mete en el fuego, se pone blanditico. O sea, no sale al otro lado. Alguien decía una vez que hay procesos que Dios nos pasa por un molino. ¿Cuántos han pasado por molino aquí? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por el proceso del molino. Y resulta que Dios comienza a darle vuelta a la manigueta del molino y del otro lado no sale nada. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que se quedan en el proceso. Pero hay otros que comienza Dios
y salen todos molidos al otro lado, pero se van a levantar. ¿Sabe por qué? Porque pasaron el proceso del Señor. Y la iglesia de Dios está acostumbrada, la iglesia de Dios de aquí del Pozón, está acostumbrada a pasar por procesos difíciles, procesos que se levanten contra nosotros, que hablen de nosotros. Pero entre más hablen de nosotros, más fuerte nos vamos a sentir, más fuerte vamos a estar en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el propósito que Dios tiene contigo y conmigo se va a cumplir, quiera Satanás o no quiera. Aleluya. Gloria al que vive. Dios es maravilloso. Voy a terminar de leer. No es un castigo, sino una herramienta de amor y formación que busca transformar vidas y acercarlos a Dios, preparando al creyente para sus promesas. Otro punto importante: si tú no pasas por proceso, no vas a alcanzar las promesas que Dios te ha hecho. Y por eso las promesas que Dios te ha hecho a ti no se han cumplido en ti. ¿Sabe por qué? Porque no has querido pasar por el proceso de Dios. Pero el día que tú te sometas al proceso de Dios, vas a comenzar a recibir todas las bendiciones que están en Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14. ¿Aló? Todas esas bendiciones están preparadas para ti y para mí. Pero es necesario nosotros pasar por procesos. Así como José tuvo que pasar por procesos duros de dejar su familia, no porque él quiso, sino porque lo obligaron. Hay veces que tú y yo tenemos que separarnos aún de lo que más queremos, de lo que nosotros creíamos que eran las personas más importantes para nosotros. Hay veces que esas personas nos hacen daño. Pastor, si son familiares, son mis hermanos, son mis primos hermanos. Iglesia, gloria al Señor. Los hermanos tuyos, acostúmbrate a decir lo que Jesús dijo. Recuerda cuando Jesús estaba por allá en una conferencia y llegaron los hermanos, o llegó alguien a decirle: Jesús, allá afuera está tu mamá y tus hermanos te quieren ver. ¿Y sabe qué dijo él? ¿Y quiénes son mis hermanos? Sino todos estos que hacen la voluntad del Señor. Iglesia, tu verdadero hermano es el que hace la voluntad del Señor. Porque la persona que hace la voluntad del Señor nunca va a querer mal para ti. Entre tú más progreses, más te van a querer y más van a orar por ti. Vamos a orar por el hermano para que su emprendimiento crezca. Vamos a orar por nuestro hermano para que nadie le haga daño. ¿Cuántos están aquí todavía? Pero iglesia, hay personas que cuando ven que tú estás prosperando, te toman envidia. Ya no te quieren ni saludar. Ya ellos se hacen una película. No, ya el hermano Ítalo, como es empresario, ya no nos quiere hablar. Pasó por el lado mío y no me saludó. Resulta que el hermano no te vio y tú sí lo oíste. ¿Por qué no lo saludaste tú a él? ¿Sabes por qué no lo saludaste? Por el orgullo, por la vanagloria, por la prepotencia, por la envidia. ¿Aló? Yo una vez dije unas determinaciones de la envidia, que no la encontré en el diccionario, sino que se me ocurrió decirla, una frase. Yo dije que la envidia, gloria al Señor, es la impotencia de que quiere ser como tú y no puede. Porque hay personas que de pronto tienen algo y es algo bonito, así como lo que tú tienes. ¿Aló? Así como lo que tú tienes. Y alguien quiere lo que tú tienes, pero no puede. ¿Sabe por qué? Porque lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Y la persona envidiosa no es de Dios. La envidia es un demonio. O sea que la persona envidiosa está endemoniada. Gloria al Señor. No es un castigo, sino una herramienta de amor, formación, que busca transformar vidas y acercarlas a Dios, preparando al creyente para su proceso. O sea que el proceso consiste en 4 cosas. Aló. Yo no sé si usted lo quiere anotar, pero el proceso en Dios consiste en 4 cosas. Transformación, formación de carácter, que es muy importante, madurez
y preparación para el propósito de Dios en el creyente. La repito. El proceso consiste en transformación. O sea que Dios nos transforma en medio del proceso. Segundo, formación de carácter. Dios no va a quitar tu carácter. Amén. Dios lo que va a hacer es moldear tu carácter. Y más bien, Dios también te va a poner autocontrol de tu carácter. Pero tu carácter Dios no te lo va a quitar, menos si tú eres un líder. Porque los líderes necesitamos carácter. Amén o no amén. Un líder sin carácter no sirve para nada. ¿Aló? Un líder sin carácter no sirve. Imagínense que voy a ponerme de ejemplo. Yo digo, voy a pintar la iglesia de amarillo. Y viene el otro, no, pastor, que no la pinte, papá. La voy a pintar de amarillo. Y como dijo, caso cerrado. De amarillo y caso cerrado. Porque el líder debe y tiene que tener carácter. ¿Cuántos están aquí todavía? El proceso trae madurez. ¿Y la madurez qué es la madurez en el evangelio? Sino crecimiento espiritual. ¿Aló? Y trae, o sea que en el proceso Dios te prepara a ti para Él poder cumplir el propósito que Él tiene contigo. José tenía un sueño. José tenía un sueño. Todo eso lo anoté aquí. José tenía un sueño, pero no era el sueño de José. Era el sueño que Dios tenía, porque ya Dios estaba mirando más allá. Ya Dios estaba mirando que venía una crisis en la tierra donde estaba el papá de José. Y Dios preparó a José. Dios preparó, gloria al Señor, un proceso difícil y enviaron a José a Egipto para que se preparara ya para poder ayudar a su familia. El proceso que tú estás atravesando es porque Dios te está preparando, porque alguien más adelante va a depender de ti. Te dije de que alguien más adelante va a depender de ti. Y tú vas a tener la capacidad, tú vas a tener la madurez, tú vas a tener la formación, tú vas a tener el carácter para poder instruir a aquella persona. Y lo puedes ayudar en muchos aspectos. Físicamente, espiritualmente, económicamente, porque Dios te va a dar las herramientas. Pero antes tiene que pasar por ese proceso duro. Que yo sé que aquí hay personas ahora mismo que están diciendo, si él supiera lo que yo estoy viviendo. Yo también te digo a ti ahora, si tú supieras lo que yo estoy viviendo, tú no estuvieras aquí en la iglesia. Pero hay procesos que son demasiado fuertes y no los entendemos. Pero ya Dios ya vio la solución. Ese proceso que tú estás viviendo y el que yo estoy viviendo, ya Dios tiene la solución. Gloria al Señor. Y nos vamos a regocijar en la solución que Dios tiene, porque mientras que estemos en el propósito, no entendemos por qué Dios nos mete en cosas que a veces nosotros no entendemos. Y a veces le echamos las culpas al pobre diablo. Y como dije, creo que el domingo, el pobre diablito por ahí arrinconado diciendo, no, yo no soy. Nosotros no entendemos que es Dios, iglesia. Porque Dios nos hace pasar por procesos porque nos ama. A la persona que Dios ama, Dios disciplina. Y cuéntenme ustedes si la disciplina son para nosotros regocijarnos. ¿Cuántos se alegran cuando están en disciplina, Padre? O sea, la disciplina es dolorosa. Yo, gracias a Dios, nunca me han puesto en disciplina. Ni cuando estuve en el ejército, porque me cuidé de eso. Porque yo sé que la disciplina es dolorosa. ¿Aló? Sé que la disciplina es dolorosa. Y por eso, como me acostumbré con Arnulfo a decir, de que nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien. ¿Y sabe por qué? Porque no queremos que nos disciplinen. Aló. Gloria al Señor. José tenía un sueño, no era el de él, sino el de Dios. Pero ya Dios había preparado
un proceso para José, para que pudiera tener la capacidad de sustentar a su familia. Iglesia, hoy nosotros estamos en esta vida, estamos en un proceso. Se acaba uno y viene otro, ¿oíste? No vayas a pensar que vas a pasar este proceso y ya todo se acaba, porque ya Dios te preparó para una área, pero Dios te quiere usar en otra manera. Dios te va a hacer pasar por otro proceso, pero ya tú estás fortalecido, ya tú estás maduro o madura. Ya tú vas a entender que lo que estás atravesando no es de Satanás, sino es de Dios. Y tú le vas a decir, Señor, gracias por este proceso. Aunque, Señor, no sé todavía para qué me estás haciendo pasar por este proceso, pero yo sé que algo grande y algo poderoso y es para algo bueno. Eso es lo que tú tienes que decirle al Señor. Tú tienes que cambiar tu lenguaje. Tú no tienes que decirle, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no se lo mandas a Nulfo? Porque Dios te quiere bendecir a ti. Aló. Cuando estés en proceso, si tú quieres clamarle a Dios, dile, Señor, ¿para qué me estás haciendo pasar por este proceso? Y Dios te va a responder. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros no conocemos el día de mañana. Nosotros no conocemos lo que va a pasar o lo que sacamos de la iglesia. Pero una cosa te digo, que Dios está contigo. Y todo lo que te pase a ti es para bien. La Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pastor, y esta dificultad, aleluya. Pastor, y esta dificultad es para bien. Si es para bien, hoy estás aprendiendo que los procesos son dolorosos. Porque de pronto lo que están aquí, algunas personas han pasado procesos pequeñitos. Que los que hemos pasado ya por procesos difíciles, y cuando vienen y nos cuentan a nosotros a veces hasta nos da risa. Porque decimos, que no, esta persona se está muriendo con esta cosita. Y la persona ve eso gigante. Y hoy te quiero decir que el proceso que tú estás atravesando, Dios lo conoce. Y Dios sabe que tú sí eres capaz de pasar por ese proceso. La Biblia dice que Dios no da una prueba más allá de la que nosotros podamos resistir. O sea que todo lo que tú estás atravesando, Dios sabe que tú sí lo puedes resistir. Ahora, hay personas que Dios los hace pasar por un proceso más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre manda la batalla más fuerte al soldado más fuerte y más valiente. Así que tú debes de alegrarte porque el proceso tuyo es el más fuerte, es más duro. Ese proceso que estás viviendo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, gloria al Señor, con tus vecinos, es porque Dios te quiere hacer fuerte. Ese el jebuseo que Dios ha puesto allí para moldear tu carácter. Aló. Aquí está una hermana que me está mirando, gloria al Señor, y me ha dicho 1000 veces, me ha dicho, pastor, usted con sus cosas me ha hecho moldear mi carácter. Y yo en mi mente, si para eso Dios me puso. Para eso Dios me puso aquí como líder, como pastor de esta iglesia, para tratar de enseñarle a la iglesia de que tenemos que moldear nuestro carácter. ¿Amén o no amén? Gloria al Señor. Para terminar, podemos ver el proceso que Dios hizo pasar a Pedro. Dios lo hizo pasar por un proceso difícil, que a Pedro le dolió, tanto que la Biblia registra que Pedro lloró amargamente. Porque Dios lo hizo pasar por un proceso. Y ninguno de los discípulos de Jesús, llamados apóstoles, Dios le dio la bendición de que fuera la primera persona que predicara el evangelio. Y se lo dio, ¿sabe a quién? Aquel hombre que Dios lo hizo pasar por un proceso. Aquel hombre que Dios le preguntó 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces le preguntó. La tercera vez Pedro se puso triste. Porque como que Pedro entendió, bueno, ¿será que el Señor no sabe que yo lo amo?
¿Y sabe cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, tú lo sabes todo. ¿Aló? Y antes lo había negado 3 veces. Pedro había llorado. ¿Sabe por qué lo negó 3 veces? Porque Pedro no estaba preparado para los procesos. Dios tuvo que hacerlo pasar por ese proceso de negar al maestro. ¿Será que tú en el proceso que estás viviendo eres capaz de decir, no voy más a la iglesia? Eres capaz de decir, yo no sé, yo creo que Dios no existe. Yo creo que el Espíritu Santo no existe. Yo creo que Jesús no existe. Porque si Él existiera, yo no estuviera pasando por este proceso. Y eso fue precisamente lo que Jesús hizo. Jesús negó al maestro, negó al hombre que lo había instruido, negó al hombre que él había visto, que había hecho milagros sobrenaturales en la vida de él. A Pedro. Porque ya Pedro, gloria al Señor, Dios le había hecho un milagro sobrenatural, la pesca milagrosa. Y ya él estaba acostumbrado a ver lo que Jesús hacía. Una vez entró a un templo y Jesús estaba así como estoy yo ahora mismo aquí. Como una pirra, limpiecito. Y Jesús tenía que pagar un impuesto al entrar allí, en ese lugar. Pero como le tenían respeto, lo dejaron entrar. Y cuando venía Pedro, le dijeron, Pedro, ven acá. ¿Y quiénes son los que pagan el impuesto? ¿Aló? ¿Y qué le dijeron? No, los extranjeros. Entonces nosotros los hijos estamos exceptos de... Pero mira, Pedro, para que no hablen de nosotros, ve allá al mar. Coge una varita. Mire, eso es otro proceso duro. Porque si usted busca el trasfondo de eso, el pescar con varita en el tiempo de Jesús, lo hacían, ¿saben quiénes? Las personas que en este tiempo, decimos nosotros los desechados, los mendigos. O sea, que eran las personas, perdónenme la expresión que voy a usar, más arrastrada que había en aquel tiempo, las personas que pescaban con varita. Y Pedro estaba acostumbrado a pescar con redes. Pedro tenía embarcaciones. Ahora Jesús lo hace pasar por esta vergüenza tan tremenda. Y peor todavía, si usted comienza a buscar la historia, usted va a encontrar que Pedro tenía que atravesar por en medio del pueblo. Imagínense, Pedro en medio del pueblo, gloria al Señor, con una varita en el hombro. Y tal vez la gente le decía, bebe, por eso yo no me meto a eso. Antes estaba bien, antes tenía embarcaciones, tenía redes. Mira ahora que está en el evangelio cómo ha quedado arruinado. Ha quedado como el cuero de la butifarra llevado. ¿Aló? Pero Pedro no le importó eso. Pedro en obediencia fue allá. Porque el Señor le dijo, ve al mar y tira el anzuelo. Y el primer pez que saque, ábrele la boca y va a estar un estatero allí. Va a estar $1 allí, por decir algo, en la boca. Iglesia, Pedro estaba cansado de coger peces grandes y jamás y nunca había encontrado siquiera una moneda de centavo en la boca de un pez. Pero Pedro le creyó al Señor. Pedro no le importó lo que la gente hablara de él. Pedro pasó el proceso. Aló. Iglesia, no importa lo que tú estés atravesando y lo que la gente hable de ti. Pasa el proceso, que el proceso está a punto de terminar. Pedro fue y cogió el pez y en obediencia abrió la boca y efectivamente ahí estaba el estatero. Y vino y pagó el impuesto de él y el impuesto del Señor Jesús. O sea que Dios va a proveer de donde tú menos pienses, Dios te va a dar la provisión. Porque Dios no es hijo de hombre para que Él comience a mentir o para que Él venga y se arrepienta de lo que Él ha dicho. Él te está diciendo en esta mañana, en esta noche, que Él te va a bendecir grandemente. Amén. Que Él ya tiene un camino al proceso tuyo. Ya hay una puerta grande y eficaz que tú vas a salir por allí y vas a encontrar allí lo que tú estás necesitando. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cristo está aquí o no está?
Dígale que está a su lado, esto está bueno. Dios es maravilloso, iglesia. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Te repito para terminar, no permitas que alguien mate tus sueños. Y no cuentes tus sueños a menos que sea el pastor o la pastora o un líder que tú veas que no sea comunicativo. Elegantemente. Amén. Te digo elegantemente porque aún hay líderes que tienen todavía espíritu de chismosería. Mire, que viene alguien, le confiesa algo, mire, y no se aguantan. Buscan la manera, buscan la forma. Dayana, tú no sabes. Te voy a decir esto para orar, oíste. Tú no sabes lo que hizo Lizy. Mira, Lizy, esto. No le digas a nadie, oíste, es para orar. Y con ese cuento se lo dice a toda la iglesia. Aló. Así que ese espíritu inmundo de aquí se va. Y aquí no lo aceptamos ni lo queremos. Porque si alguien te confiesa algo a ti y tú se lo dices a otro, tendrás que vértelas con el Señor Jesús. Porque si tú hiciste un juramento, tú no puedes violar eso. Aló. Por eso hay muchos debilitados en el Señor. Por eso hay unos que nunca prosperan. Porque no se sujetan a las leyes divinas. Cuando tú estás sujeto a las leyes divinas, tú guardas los secretos. Porque en los secretos acá en nosotros se llama confesión. Y cuando alguien te confiesa algo es porque confía en ti. ¿Cuántos están aquí todavía? Así que, iglesia, tus sueños no se los comentes a todo el mundo. Amén o no amén. Y no permita decirle a todo el mundo, o tú no le digas a todo el mundo que estás pasando por un proceso. El pastor lo sabe, la pastora lo sabe, los líderes lo saben, que tú estás atravesando por un proceso. Te ayudamos en oración para que tú sigas adelante. Pero a ti nadie te va a matar. A José nadie lo pudo matar. ¿Sabe por qué? Porque el propósito que había, el sueño que había en él era de Dios. Y hasta que se cumplió lo que Dios quería hacer con José. Y Dios va a permitir que todo lo que Él quiere hacer contigo, nadie se va a oponer. Para terminar, una cita que está en Isaías 54. Gloria al Señor. Ya muchos sé que saben de lo que voy a leer. Isaías 54. Gloria al Señor. Dígale a que está a su lado que Dios es maravilloso. Isaías capítulo 54, del versículo 15 y el 17. El 15 dice, si alguno conspirare contra ti. Mira, lo que hicieron con José fue conspirar sus hermanos. Y se tuvieron que humillar delante de José. ¿Se humillaron o no se humillaron? ¿Ah? Si usted comienza a leer la Biblia, se va a dar cuenta que ellos llegaron de rodillas, humillados, llorándole al hombre que querían matar. Al hombre que le decían, ahí viene el soñador, matémosle. A ver dónde quedan sus sueños. Aló. Ahora dice la Biblia, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, ¿qué le pasará? Caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destructor para destruir. Cuando dice ahí, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas. Las ascuas eran, ellos montonaban una cantidad de piedras y le ponían fuego, leña abajo. Y esas piedras se ponían al rojo vivo. Y ellos allí metían un pedazo de hierro y allí lo moldeaban y hacían las armas para destruir. Por eso dice, también he creado el destructor para que destruya. Amén. Pero me encanta el 17, iglesia. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. O sea, ninguna arma preparada en contra tuya prosperará. Te lo voy a repetir. Ninguna arma preparada para ti prosperará.
O sea, todo lo que los brujos hagan en contra tuya no va a prosperar. No le tengas miedo a ellos, porque contigo está el que hizo los cielos y la tierra. Y el día que Dios quiera y ellos se levantan contra ti, si Dios le place matarlos, los mata. Ahora, aquí Dios nos está dando la autoridad. Escúchame. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás. ¿Quién va a condenar? ¿Ah? ¿Dónde dice? No está ahí. Y condenarás. No dice condenaré. El Señor está diciendo que tú, el que se levante contra ti, tú lo vas a condenar. Amén. Gloria al Señor. Toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de quién? De los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá. Dijo el pastor. Dijo Jehová. Y si Jehová lo dijo, eso se hará. Así que todo el que se levante contra ti está expuesto a la muerte física. Está expuesto a la ruina, a la miseria, al desprecio, a la humillación. Porque contigo nadie se mete, porque tú eres la niña de los ojos del Señor. Hay unos hombres que no dijeron amén. Hay unos hombres que no dijeron amén porque no entienden el texto. Dios está hablando de la niña de los ojos de Él. Y Él dice que nosotros somos como la niña de los ojos de Él. O sea que Él nos cuida, nos consiente. Y por eso Él nos da la autoridad. Para que todo el que se levante contra ti, tú tengas la autoridad para condenarlo. Condenar esa lengua que se levanta contra ti. Amén o no amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le cuide, que Dios le prospere.